Hola, soy Nuria María Martí. Estoy aquí hoy y más de menos que con Cristian Castrillón, que pertenece a la lista de Volt España para las futuras elecciones europeas. Eres el candidato número 2. Encantada de estar hoy aquí contigo, Cristian. Muchas gracias. Bueno, para empezar, una de las cosas más entrañables que hay en cómo de repente se configuran las listas de Volt es que sois perfiles completamente diferentes. Y a mí me interesaba muchísimo, especialmente tu perfil, entender cómo este joven hombre que desde los 18 años empieza a pertenecer al ejército en España llega a convertirse en político. Pero entonces, para empezar, necesito entender qué lleva a alguien a querer hacerse militar. Bueno, mi madre siempre decía que desde los 3 años quería ser militar. Y por mucho que lo intentó, porque me prohibió jugar con armas, intentaba que yo no viera películas violentas. Desafortunadamente, al final, con 18 años, un poco en mi independencia, me entré al ejército. Entonces, la pregunta de el por qué entré al ejército simplemente es por gusto. Sí es verdad que al principio del ejército tuve un poquito de... El primer año fue extremadamente complicado porque la situación en el ejército en aquel momento había mucha droga, el abuso de la autoridad también era muy común. ¿Qué año es? 2007. Vale. Febrero del 2007. Y todavía me acuerdo la primera pregunta que me hicieron al llegar a mi unidad, que era que dónde estaba lo mío, y se referían, no tenía ni idea, pero como era colombiano, pensaban que tenía algo de coca o algo así. Y es verdad que en aquel momento era mucho más fácil conseguir droga dentro del ejército que afuera, mucho más barata, o sea, era algo muy común. Afortunadamente, a los 2 años dentro del ejército hubieron medidas para acabar con esto, mucha gente se fue porque era un problema sistemático y se dieron cuenta y empezaron a hacer pruebas normales, o sea, pruebas recurrentes de consumir drogas, desafortunadamente. Pero bueno, ya el ejército es un poco diferente, ha cambiado algo, ha mejorado bastante. Después del primer año entré a una unidad mejor, a una sesión de reconocimiento, era mucho más profesional. El ejército al final es un mundo en el que cada unidad y dentro de esas unidades cada ambiente laboral es totalmente diferente. Encontré un grupo de amigos, un grupo de compañeros, un grupo de hermanos que con ellos iba a cualquier lado, se trabajaba muy bien y disfruté mucho del trabajo, la verdad. Sé que en el año 2010 te vas a Afganistán. ¿Cómo fue la misión? Bueno, era la misión esperada por todos porque te preparabas, nos preparamos durante 3 años. Yo me preparé durante 3 años. La preparación previa para Afganistán es de 6 meses, 2 más 4. Y claro, tenías muchas ansias de ir a la misión por excelencia de cualquier militar. La entrada fue difícil porque entendías que no era tan complicada, o parecía, por lo menos desde mi punto de vista, no parecía tan complicada. Luego ya te vas dando cuenta de la realidad de Afganistán. Y algo que me gustó mucho de la misión era la diferencia, cómo diferenciabas a un soldado español de otro extranjero. Y algo muy bonito. Y es que un soldado español siempre estaba rodeado de niños. Yo tengo todas mis fotografías, las que no están en una foto, digamos, por así decirlo, en el frente, y que estabas en una ciudad un poco más normal, y todo soldado español estaba siempre rodeado de niños. Y las fotos, tengo un montón de fotos de mis compañeros con niños alrededor, porque siempre interactuábamos, le llevábamos comida, preparábamos un poco, antes de salir de la base preparábamos una caja con comida para poder dárselo a los niños. ¿Cómo era entonces la relación con la población civil por parte de la misión española? Por lo general, muy bien. Los españoles creo que hacían mucho énfasis en el humanitario, en lo social. Los altos mandos intentaban crear un puente entre los líderes tribales y los militares. Incluso se fomentaban, nos daban dinero para poder gastar en la población civil, en las tiendas, y poder entablar conversaciones. Entonces, por lo general era bastante querido. Si te ibas un poco más al norte, la situación cambiaba un poco. Le dabas, por ejemplo, una botella de agua, de una imagen, le dabas una botella de agua a un niño y veías como el niño de 9 años aproximadamente
influenciado por lo que seguramente los padres le decían, aunque tuviera sed, te tiraba el agua o te tiraba la comida en general. Entonces, ¿estaban enfadados con la presencia internacional en Afganistán? en el norte, en determinadas poblaciones, sí. ¿Por qué? Bueno, me imagino que lo vinculaban a el militar extranjero. Desafortunadamente, determinados países, en especial Estados Unidos, cometía o libraba una lucha básicamente con total libertad, y esto hacía que muchos civiles murieran. Y claro, yo como afgano veo que un extranjero viene a mi país y mata a mis conciudadanos, y claramente yo voy a estar enfadado. Entonces la misión realmente americana era mucho más hostil para la población afgana que, pues, por ejemplo, una misión como la española, que es europea. Claro, habían dos misiones entonces. Una estaba la OTAN, que era la ISAF, y la otra era la Libertad Duradera, que era la americana. Libertad Duradera, los americanos siempre pregonaban que la Libertad Duradera era mucho mejor porque tenía mucho más libertad, y las ROEs, que son las normas de enfrentamiento, eran mucho más laxas comparadas con las ISAF. Entonces, sí, había una diferencia de cómo se trataba la población, de cuál era el objetivo principal de la misión, y claramente donde estaba la ISAF era mucho más tranquila que donde estaba Estados Unidos. Y desafortunadamente yo creo que que la misión sea... El éxito de la misión, me salió la palabra, el éxito de la misión siempre tiene que llevar, o sea, tienes que pensar siempre en la población civil. Si tú no ayudas a la gente donde estás luchando, ellos se van a poner del lado del nacional. Si tú no le brindas una seguridad, una alimentación, unas libertades a esa población, siempre se van a poner del lado de los que nosotros llamamos terroristas. Ellos no tienen ese conocimiento de que el talibán era terrorista. El talibán era simplemente un guerrillero que estaba luchando contra una fuerza de ocupación. Pero si ellos veían que la fuerza de ocupación estaba ayudando, que les dábamos alimento, que les dábamos tecnología, que ayudamos a mejorar sus carreteras, a construir escuelas, la visión puede cambiar. Y ver que los talibanes lo que hacen es dispararle a esa gente que están ayudando, a lo mejor la población cambia de parecer. O sea, como que a través de la cooperación internacional y de la ayuda humanitaria dentro de los países, la presencia internacional, cuando no se comporta de forma hostil, no es tan mal recibida, en el sentido de que también está muy demonizado, o bien que los nacionales tratan muy mal a las fuerzas extranjeras, o bien que las fuerzas extranjeras solo violentan a la población nacional. Y sin embargo, yo creo que ese relato, que es un relato muy americano, muy americanizado, es muy de Hollywood, no ha permitido realmente conciliar otra forma de diálogo en torno a qué significa la cooperación internacional a través de la presencia de tropas extranjeras. Y esto me hace pensar en qué piensas sobre si fue un éxito o no la presencia internacional al final de la historia con la retirada de las tropas en 2021 en Afganistán. Creo que desaprovechamos una oportunidad increíble de poder ayudar a la población afgana. Creo que todo lo que se gastó durante la misión fueron $3 trillones y desaprovechamos una oportunidad de poder ayudar a la población afgana a tener sus libertades. Lo que hicimos fue dar dinero a los corruptos, ponernos de enemigos a la población, castigándolo de esta manera. Y creo que, como decías, es muy importante que las misiones de este tipo vayan siempre con una misión de cooperación internacional. Y que la inversión no sea sobre todo en la parte militar, sino que también, porque al final el presupuesto siempre iba casi exclusivamente a tener más fuerzas, a la fuerza militar y no a la fuerza de cooperación internacional. Pero si nosotros ayudamos a través de esa cooperación internacional a la ciudadanía, la misión va a ser mucho más fácil para los militares que están allí. En este tipo de misiones, ¿no? Hablo de Afganistán, hablo de Irak, que
independientemente de que yo esté de acuerdo o no en las formas en las que se entraron a esos países, el motivo por los cuales podíamos, si fuera un error, por ejemplo, podría estar de acuerdo en que podíamos haber tenido una oportunidad para acabar con dictaduras o con regímenes que limitaban la libertad de la ciudadanía. ¿Irak fue un error? Irak fue un error, pero podíamos haberlo hecho mejor. O sea, Irak fue un error completamente, creo, porque, primero, Estados Unidos y la coalición internacional no tenían un fundamento legal. Pensaron que, bueno, intentaron ahí meter un poco una resolución anterior de la anterior guerra del Golfo para poder entrar. Entonces, ¿cuáles eran los dos argumentos principales para Estados Unidos entrar en Irak? Una, las armas de destrucción masiva, y la segunda era que ese vínculo de Hussein con Al-Qaeda, que no existía, o no tenían prueba de que existiera esa conexión, claro, vinculaba con las armas de destrucción masiva, te da argumentos suficientes para que si hicieron eso con el 11S, seguramente con las armas de destrucción masiva pueden hacer mucho más daño. Pero no tenía ningún vínculo Al-Qaeda con Hussein. Y luego el informe Chilcot que hizo el Reino Unido para demostrar que no tenían las suficientes pruebas para poder tener legítima defensa en invadir Irak, demostró que no tenían, que podían haber sido mucho más diplomáticos y haber llegado a buscar una solución pacífica. Sin embargo, Irak fue la gasolina que desató el terrorismo, que también luego nos tocó las puertas en Europa, pero sobre todo, y es algo muy triste porque nosotros pensamos en Occidente que el terrorismo siempre nos ha afectado tanto a nosotros, pero realmente los que más les ha afectado es a los propios países. Dentro de Irak, el terrorismo que se sufrió en Irak fue brutal. El terrorismo que sufrió Afganistán también, y los países de Oriente Medio. El terrorismo en Siria. El terrorismo en Yemen. Y bueno, tú vienes de un país en el que costó mucho incluso reanudar, ¿no? el concepto de cómo se construye la paz. Yo tengo cuestiones implicadas aquí, aunque esto sea una entrevista, porque creo que la paz no se puede hacer a cualquier precio, ¿no? Es como si pudiésemos construir, incluso a veces sobre la impunidad, la paz solo con tal de que dejen de suceder masacres. Pero luego está la cuestión de la memoria histórica de cada uno de los países y de lo que significa eso. ¿Crees que te ha marcado en tu recorrido y en tu labor, ¿no? En el año 2010, cuando te vas a Afganistán, saber que esta confrontación interna existe, por ejemplo, en un país como el tuyo, en el que tú te criaste, ¿no? Como es Colombia. ¿Hay algún punto de conexión también en entender la realidad de los otros cuando tú vienes de un país también muy complejo a ese nivel? No sé si conexión. Yo viví la violencia desde muy pequeño. En mi primer tiroteo, como si fuera algo normal, pero mi primer tiroteo fue con 14 años. El narcotráfico, o sea, Cartago, de donde soy, es un lugar conocido en Colombia por el narcotráfico, entre otras cosas. Es un centro de distribución hacia el norte y hacia el sur. Y yo viví estuve a caballo entre España y Colombia, pero fijo estuve desde los 12 hasta los 17. Y en esa época era una época donde Cartago era una zona roja muy peligrosa por el narcotráfico. Y yo veía esos conflictos, o sea, veíamos muertos. Y ese tiroteo, pues al final, mira, era un niño de 14 años al que mataron. Y justamente se iba a ir a Francia de inmigrante para poder salvar la vida porque lo habían amenazado mucho antes. Y lo mataron ahí y fue complicado. Entonces, seguramente ese tipo de situación, porque yo tenía una sensación de tener que hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Me imagino que ese Cristian de cuando era pequeño al final trasladó todo ese querer ayudar al Cristian de ahora. Entonces, obviamente, algo ha influido. Pero no fue el motivo, o sea,
el hacer política, porque a mí siempre me ha gustado el ejército, porque creía yo que dentro del ejército ayudaba a la gente. No fue el motivo principal por el que estoy aquí haciendo política. O sea, luego fue la realidad de lo que pasó en Siria, realmente, lo que me hizo decir, no puede ser que lo que esté pasando en Siria con el Daesh y yo esté sentado en mi compañía, y este era el pensamiento de muchos de mis compañeros. No puede ser que una niña, tengo una imagen de una niña yazidí en mi cabeza, con un fusil, con una AK-47, tenía 10, 12 años la niña, y decía la foto que era para defender a su familia del terrorismo. Y yo diciendo, en esa época tenía 7 años, 8 años de experiencia en el ejército, y decía, ¿cómo es que con mi experiencia yo no puedo estar allí, en ese territorio, ayudando a la gente? ¿Por qué no estamos allí ayudando a la gente a luchar contra el Daesh? ¿Cuál es el principal motivo de eso? Entonces tuve unos años de pensamiento, de decir, vale, ¿qué es lo que hago? Pues me llegué a plantear, intenté conectar ahí la manera de irme a las brigadas cristianas, aunque yo sea agnóstico, pero eran las brigadas kurdas en las que estaban luchando ferozmente contra el Daesh, que luego, por curiosidad, esas brigadas kurdas que tanto apoyó Estados Unidos y luego le dio la espalda, pues llegué a plantearme ir allí y ayudarles. Y luego dije, ok, voy a sacrificar un poco mi vida, voy a poner en riesgo mi vida por intentar cambiar las cosas. Ya que mi vida está en juego, vamos a hacer algo grande. ¿Cuál es el problema real del por qué no estoy allí? ¿Cuál es el problema de por qué la gente no ayuda? ¿Por qué los militares no van allí? Y llegué a la conclusión de que desafortunadamente la solución era la política, porque realmente a mí no me gusta la política, no me gusta la política. Y dije, pues esta es la solución que a lo mejor debería tomar. La guerra de Siria, que ha sido una de las más devastadoras, que ha dejado más de 500.000 de personas asesinadas, más de 6 millones de personas desplazadas, y que acabó con la consolidación de un Estado Islámico, que parece mentira que esto haya pasado hace tan poco tiempo. ¿De dónde viene el Estado Islámico? O sea, ¿cómo podemos realmente indagar también en cómo, por ejemplo, piensa un exmilitar sobre ello? Y cómo, sobre todo, desde las instituciones europeas, algo como el Estado Islámico llegó a sembrar tal terror y obviamente acabó estando relacionado con los atentados que se también perpetraron en Europa. O sea, el origen como un solo factor creo que es complicado. Lo que sí yo podría llegar a argumentar es cuál fue la gasolina para que el terrorismo fundamentalista islámico tuviera tanto peso. Y desafortunadamente volvemos a Irak. Volvemos otra vez a la legitimidad de por qué Estados Unidos entró en Irak, y la coalición internacional. Podemos decir que era un error. Luego podemos decir que podríamos haber utilizado ese error para ayudar al pueblo iraquí. Sin embargo, hubo otro mayor error, que fue poner a Paul Bremer como administrador iraquí, administrador en Irak. Y tomó 2 decisiones que fueron fundamentales para el desarrollo del terrorismo en Irak, del fundamentalismo, de lo que le daría en un futuro las herramientas y las armas y el dinero para que grupos fundamentalistas crecieran. Y fue acabar con el partido de San Hussein y disolver el ejército. Y claro, lo que creas en Irak es, desafortunadamente, con una dictadura, para poder tener un trabajo de funcionario, tienes que pertenecer al partido, independientemente de que comulgues o no comulgues con la idea del partido. Entonces, claro, lo que hiciste con esas 2 decisiones fue poner en la calle a miles de personas, no solamente los funcionarios, sino también al ejército. Entonces tenías una especie de anarquía que el ejército americano no fue capaz de controlar, porque no querían tampoco. O sea, tú ves imágenes de cómo están saqueando un museo, un convoy de americanos al lado, y ellos no hacían nada. O sea, puedes ver las imágenes y tienes los argumentos suficientes como para decir que Estados Unidos no hizo nada o la coalición internacional no hizo nada
para estabilizar la situación. Y eran guerrillas propias de los barrios que se autoarmaban y decían, ok, esa anarquía no va a pasar en mi barrio, y cogían armas para poder defenderse un poco de esa locura que había en ese país. Entonces, eso creó una inestabilidad. Todos los fundamentalistas vieron la oportunidad también por el llamado de Saddam Hussein para luchar contra Estados Unidos, y eso empezó a crear distintas células o grupos terroristas. Y facciones dentro de la misma Al-Qaeda, por ejemplo. Exacto, que luego se convertiría... Ahora se diversifica. Es más, al-Zarqawi, que todavía no era de Al-Qaeda, al-Zarqawi es un terrorista, fue un terrorista jordano, que no tenía gran impacto. Y sin embargo, Estados Unidos, al tener ese argumento de Al-Qaeda con Irak, le puso el foco en total a al-Zarqawi, y claro, eso le daba un canal de comunicación para poder difundir su imagen. Entonces tenías alguien fundamentalista con un micrófono, que se lo daba a Estados Unidos, con dinero y con armas, por las malas decisiones que se tomarían. Y luego eso, pues al final, terminaría en el Daesh y en todo lo que ya conocemos. Todo lo que ya conocemos, que ha tenido consecuencias devastadoras. Antes te referías a la niña yazidí. Las mujeres yazidíes fueron esclavizadas, básicamente cientos de miles de ellas, para convertirse en esclavas sexuales. Yo trabajé años más tarde en los últimos casos de las mujeres yazidíes que quedaban por rescatar. La única forma de rescatar a aquellas mujeres era a través de comprar su libertad. Es como se hace en buena parte del Medio Oriente. Se compra básicamente la vida de las niñas, la vida de las mujeres cuando son secuestradas o son raptadas, y poca capacidad de acción tienen allí buena parte de las organizaciones internacionales. ¿Cómo, sin embargo, me pregunto, ¿no? Creo que es bastante pionero que un exmilitar hable de lo que significa y lo que simboliza la cooperación internacional, al menos aquí dentro de España. Tenemos también un concepto de la intención de más de honorar y servir al país que de beneficiar internacionalmente a todos, ¿no? Generar un concepto de bien común. Y entonces este salto que tú das a la política creo que es novedoso dentro también de humanizar el concepto de lo que puede representar un militar cuando, por ejemplo, no forma parte de países que son tan violentos y que, cuando se instauran en otros países cometen incluso violaciones de derechos humanos. Sin embargo, quiero saber qué sentimientos puede llegar a generar lo que conoce tantas noticias y tantos casos que salieron desde los cascos azules hasta, por ejemplo, la retirada de los cascos azules en Kosovo, en la guerra de la ex-Yugoslavia. Digamos, todas estas actuaciones que han deslegitimado mucho la acción militar y que, sin embargo, hoy, por ejemplo, desde Volt se propone para las siguientes elecciones europeas en su campaña la creación de un ejército europeo. Hay una frase de Roosevelt que es un poquito más agresiva de lo que yo quisiera, pero creo que da una imagen interesante de lo que sirve el ejército. Un poco, y luego ya veremos un poco la crítica hacia este instituto. Y es speak softly, but carry a big stick. Y básicamente es que al final tú te sientas con alguien a hablar diplomáticamente, pero siempre tienes que tener un respaldo, ya sea bien económico o en defensa. Entonces yo creo que ese big stick tienes que tenerlo para poder sentarte y darte argumentos o que la otra parte te escuche. Ese big stick o esa defensa puede estar corrompida o no puede tener una buena institución. El ejército español, por ejemplo, el sistema judicial dentro del ejército es malísimo, o sea, depende jerárquicamente por mando. Entonces creo que podríamos mirar cómo tener un mejor ejército, no solamente español, sino a nivel europeo, incluso ver cuáles son las buenas prácticas de otros ejércitos para que ese tipo de cosas, como los cascos azules,
no pasen. No es cuestión de que sea... Siempre vinculamos lo malo al ejército. No es cuestión del ejército. También es cuestión de cómo se forma el ejército. La policía, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de cómo es la policía española. Sé que son conceptos diferentes, pero para que más o menos veas mi idea. La policía española de la policía colombiana. La forma de acceder a la policía española es mucho más compleja que la forma de acceder a la policía colombiana o de otros terceros países. Y esa facilidad, el que yo me sacrifique para poder acceder a una unidad de seguridad o al ejército, hace también que yo pueda tener argumentos para saltarme las normas o no. Si el acceso es mucho más complejo y me toma años para acceder y el filtro es mucho más cerrado que en otros países, vas a tener un instituto mucho más sano y mucho más bien constituido. Entonces, es muy importante a la hora de criticar o de ver cómo solucionar o cómo crear un ejército, el cómo filtrar a esas personas y el cómo tienen que estar constituidas. Porque si al final tú le abres la puerta a todo el mundo y dices, mira, con los estudios básicos, unas pruebas físicas y poco más, entras y ya está. Entonces, ¿no crees que el futuro tenga que implicar el desarme internacional? Desafortunadamente tienes que tener una defensa para poder sentarte a hablar con alguien. Imagínate que Palestina fuera vamos a meter aquí en un berenjenal, pero imagínate que Palestina fuera un estado. Desde el momento en el que se dividió ilegítimamente, bueno, Israel y Palestina, en esos dos estados. Imaginemos que Palestina tuviera un ejército. Uh-huh. Un ejército fuerte, no el más fuerte, pero fuerte. ¿Crees realmente que Israel tendría las herramientas suficientes sin contar el apoyo extranjero de poder invadir constantemente a Palestina? Necesitas un ejército fuerte. Lo mismo pasa con... O sea, la política internacional, bajo tu punto de vista, sí, solo se puede entender a través de tener una fuerza de armas que puedan sostener tus posturas internacionalmente para, al final, intimidar al otro. Disuasión, más que intimidar. O sea, lo llamarías disuadir. Claro, disuades, depende un poco también del contexto del Estado, ¿no? Si tienes una fuerte democracia en tus vecinos, también depende un poco de la geopolítica, depende de tus vínculos económicos, de tus vínculos históricos, pero si tú tienes a alguien cercano en el que a lo mejor es autoritario y tus vínculos no son muy buenos, deberías tener por lo menos un buen ejército para que disuada a ese país de utilizar, de poder enfrentarse o poder utilizar o invadir tu territorio. Entonces, a lo mejor igual que es necesario tener armas para poder defenderse, sí, en el mismo momento en el que un tipo de Estado se transforma y pasa a ser autoritario, las armas que tiene se convierten en una amenaza. Claro. Que es lo que pasa actualmente con la energía, las armas nucleares, que existe un tratado que no ha sido ratificado por muchos países, firmado por unos cuantos, un tratado que nace también buena parte de lo que pasa en Hiroshima y Nagasaki, una historia bastante olvidada, por cierto, para ser tan reciente. Realmente, si tenemos que armarnos para defendernos, pero un día amanecemos tiranos, como es lo que pasa en muchos países, ¿cómo puede haber un control internacional de las armas si hay países que, por ejemplo, como Israel, o Israel no reconoce si tiene armas nucleares o no, pero, por ejemplo, Sudán del Sur ha decidido que se sale o Corea del Norte, ¿no? Que no quieren pertenecer a eso. Las armas son armas de doble filo. Sí, totalmente de acuerdo, pero recordemos que vivimos en una anarquía y no hay una organización internacional. Sí, tenemos la ONU, pero lo que te hace la ONU es, a lo mejor, con suerte, si no hay ningún veto por ahí de por medio, se hace un documento y poco más. Realmente las actuaciones que disuadan a ese país autoritario vienen de terceros países, pero
vivimos en una anarquía entre los estados, hablando un poquito de relaciones internacionales. No hay una autoridad total de decir, ok, si tú haces esto, voy a por ti, hay un ejército internacional y voy a acabar con el problema que tienes en este país. O sea, no hay una autoridad internacional. Por eso, sé que es una arma de doble filo, pero en países democráticos, que tenemos un alto índice de democracia, sí que mi argumento es facilitar o aumentar, o tener más que aumentar, no ir a aumentar, ser más eficientes. Porque al final, pues mi argumento es ejército europeo. Tenemos un ejército europeo, no tenemos 27 ejércitos. Y en ese ejército europeo, pues es mucho más eficiente tener, no sé, el 2% a nivel europeo que tener el 2% de muchos países. El gasto es mucho mayor porque al final lo que está haciendo es unas duplicidades de cómo construir, de competencia industrial en defensa. Tenemos un gran problema realmente con el avión de quinta generación en Europa. Estados Unidos es el único país que tiene esta tecnología con el F-35, el F-22, y Europa se ha quedado atrás. Son aviones Stealth, son aviones que no tienen, que pueden entrar básicamente a un país sin ser detectados. Entonces, Europa no tiene. ¿Y por qué no tiene Europa? Porque hay una gran competencia entre Alemania, las grandes industrias de defensa, entre Alemania y Francia. No llegamos a un consenso y como cada país va un poco mirando por sus propios intereses, no tenemos esa capacidad de mirar a largo plazo y decir, necesitamos esto para poder tener un ejército más eficiente. ¿Y qué pasa si España no quiere ir a algo a lo que accede a ir Alemania? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se crease un ejército europeo y Alemania tomase la decisión de presentarse como colaboracionista ahora mismo en Israel, en contraposición a la no voluntad de España que básicamente incluso ha llegado a romper relaciones con Israel, ¿no? O sea, ¿qué pasaría también si los intereses nacionales estuviesen completamente confrontados con la idea general europea, que no deja de ser una idea, de alguna forma, por parte de mucha gente vista como una idea impuesta en todo caso? Claro, pero entonces ¿Europa puede estar de acuerdo en todo eso? La cuestión es darle el carácter democrático a la Unión Europea. Uh-huh. Si no tiene ese carácter democrático, si no podemos votar por el presidente de la Comisión o un parlamento con más peso democrático y dar esa diversidad de voces dentro de los países, en donde el interés no es de España, no es de Alemania, no es de Francia, sino de toda la Unión Europea, entonces a lo mejor se hablarían de este tipo de cosas. Entonces a lo mejor Alemania, por mucho que quiera ir a ayudar a Israel, no va a hacerlo porque hay una estructura democrática en la Unión Europea que lo impide. Entonces es la Unión Europea la que decide, no es Alemania, no es Francia, no es España la que deciden unilateralmente en ese imaginario de la Unión Europea unida de a dónde tienen que ir o a dónde no, ¿no? Estoy de acuerdo, pero la autodeterminación y la capacidad de toma de decisión con respecto a la militarización o no de sus misiones en el extranjero de cada uno de los países es una voluntad que se puede ver confrontada por bloques también, me refiero. Por supuesto, pensemos que Europa no va a ser el futuro Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y que podría haber realmente una representación completamente equitativa. Pero ¿valdrá realmente, te pregunto, genuinamente, políticamente, ¿valdrá lo mismo Alemania en bloque con Francia u otros países en contraposición a los países del sur de Europa? Por ejemplo, Italia, por ejemplo, España, en este caso Italia, difícilmente con Meloni, pero al final sí que hay una voluntad que se impone sobre otras voluntades. En el Consejo de Seguridad, obviamente, eso lo deciden 5 países, pero en Europa hay países bastante pequeños que tienen mucho menos voto y que necesitan de la simpatía de otros países. ¿No pasarían también esos países pequeños por los aros políticos simplemente para no entrar en prejuicio y confrontar a los países más grandes que son potencias más importantes? Ahí está. La solución sería cómo establecer las dinámicas democráticas dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Por ejemplo, ahora es bastante desproporcional el votar al Parlamento Europeo. El voto de alguien viviendo en Malta
vale mucho más en cuestiones electorales, vale mucho más que el voto de España o el voto de Alemania, porque son mucho más pequeños y necesitan una representación, una sobrerepresentación para que le den esa voz a la gente de Malta, ¿no? Entonces, todo es jugar. O sea, los modelos democráticos, primero, no hay ninguno igual. Todos los países son diferentes y tenemos que buscar un equilibrio de cómo hacer ese balance entre poder de Alemania y Francia. Tienen un mayor poder democrático porque tienen mucha más población, tienen mucho más economía, tienen mucho más poder. Entonces tenemos que valorar cómo alcanzar esa estabilidad democrática en la Unión Europea. Y yo no creo que haya una solución perfecta. Incluso para mí, por ejemplo, el modelo que tiene Volt para el Parlamento Europeo, que es extremadamente complicado, muy similar al de Alemania, no es perfecto, pero es mejor que lo que tenemos ahora. Uh-huh. Ahora cada uno va a su libre albedrío un poco, puede vetar cualquier decisión de la Unión Europea simplemente porque un país no esté a favor de algo, por ejemplo, Hungría, y entonces es jugar con los modelos democráticos al final. Entonces yo creo que sí podemos llegar a tener una decisión unánime, darle mayor valor democrático a la Unión Europea y poder llegar a tomar una decisión sin que los grandes de siempre sean los que tomen la decisión unilateralmente, por así decirlo. En el modelo de programa democrático y nuevo formato y sistema democrático que propone Volt, se habla también de básicamente las sanciones a los países que pues incumplan internamente cuestiones relativas a los derechos humanos y que estén relacionadas con el incumplimiento, ¿no?, de cuáles son los valores europeos en sí. Sin embargo, la duda es cómo se estipulan luego las cuestiones relativas a qué está bien y qué está mal, ¿no?, dentro de la cartera de valores europeos. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día existe una potencia ultraderecha bastante emergente dentro de los países y que no es tan... Es importante quien participa en el juego, pero también es muy importante quien hace de árbitro, ¿no? Entonces, prevé Volt la posibilidad también de construir figuras que sean árbitros dentro de este juego, que también va a implicar que la voluntad de muchos países se vea vetada o no vetada, porque probablemente quienes a lo mejor en algún momento tienen poder y capacidad de veto son mayoritariamente personas que pueden pertenecer a ideales que no están alineados con los propios valores europeos. ¿Hace falta que realmente exista un sistema de control dentro de cómo se puede estipular el modelo democrático que propone Volt? El sistema de control, podemos debatir de una cantidad de soluciones al sistema de control que podríamos prever, pero aquí el gran problema es el populismo y la extrema derecha. O sea, ¿cómo acabas con la extrema derecha y el populismo en general? Y es que al final ellos tienen la solución fácil para los problemas que tienen sus países, y siempre esa extrema derecha, ese populismo está vinculado muchas veces al euroescepticismo. Ellos no creen en la Unión Europea. O sea, en cuanto ellos crean que vamos a dar un paso hacia la unificación a una Europa federal, ellos van a pegar el grito en el cielo, no van a estar a favor de esa línea. Entonces, porque afortunadamente ellos son muy nacionalistas, miran siempre exclusivamente el interés de su país y no se dan cuenta de que mirando el interés de los 27 o de los que seamos en un futuro es mirar también por el interés propio, no solamente nacional, sino también regional, por poner un poco también el contexto del nacionalismo y el populismo regional. Entonces, más que controles, yo diría que lo que hace falta es acabar con los problemas reales de la población. Y muchas veces esos problemas no son escuchados por la mayoría de los partidos y son los que, la extrema derecha son los que proponen soluciones fáciles y no llegamos y así que crezcan. Por ejemplo, Macron, ¿no? Francia, con Le Pen.
no escuchan los problemas de los agricultores, no escuchan el problema de la propia migración. Entonces, ese tipo de no escuchar a la población, lo que lleva es que la gente se agarre de un clavo ardiente, que es la extrema derecha o el populismo. Que hoy en día, de hecho, también tenemos mucha división en torno pues, a cuestiones como el desarme o el no desarme en relación a la ayuda que puede prestar o no la OTAN más a nivel armamentístico en la guerra de Ucrania. ¿Qué pasa con la posición de Trump y qué impacto tan grande también puede tener en el futuro de esta guerra? Bueno, hace nada Putin volvió a amenazar con un ataque bastante más masivo. El derecho a la legítima defensa, que obviamente reivindica Ucrania y que ha podido llevar a cabo gracias a la ayuda de la OTAN, ¿es realmente algo previsible y sostenible en el tiempo? ¿Cuánto tiempo puede durar una ayuda por parte de la OTAN o por parte de países como Estados Unidos, que en este caso Trump, por ejemplo, dice que no hay más fondos que se vayan a invertir más allí? En el 2021, en diciembre del 2021, cuando veíamos un poco las noticias de que la inteligencia americana decía que Rusia iba a invadir Ucrania, yo pensaba que era mentira. Teníamos un vínculo económico, sobre todo Alemania, con el famoso Nord Stream 2 y otros tantos vínculos económicos, y me hacía pensar que no tenía ningún sentido que Rusia invadiera Ucrania, porque salía perdiendo, no tenía ninguna lógica. Desafortunadamente me equivoqué, pasó, y siempre me gusta ver las cosas positivas o lo negativo, y lo positivo de haber quitado la máscara a Rusia con respecto a sus intereses realmente imperialistas o soviéticos, como volver un poco hacia pasado, es que unificó Europa. O sea, puso un enemigo común y a pesar de que hay ciertas divisiones, unió Europa. Y creo que otro motivo por el cual va a pasar, va a unificar más Europa todavía, es que si Trump gana otra vez las elecciones y corta vínculos y sube los aranceles a la Unión Europea, como ya lo hizo, nos va a unificar mucho más para poder ser un poco más autónomos. Y me refiero a lo de Ucrania antes, lo de la invasión, es porque ahora ya no hay vínculos económicos con Rusia. Uh-huh. Entonces, ahí estamos en que si queremos, vamos a ponernos en el supuesto de soy pacifista y quiero llegar a una negociación con Rusia para acabar con la guerra. Vamos a cederle, que los ucranianos cedan el territorio a Rusia. ¿Realmente creemos que Rusia va a parar ahí? ¿Cuál va a ser el futuro después de que Ucrania ceda el territorio a Rusia? ¿Se va a quedar ahí? Porque hemos visto que los mensajes que utiliza Putin en los medios de comunicación es que quiere invadir prácticamente toda Ucrania y en otros países. Pero ¿no es muy curioso lo mucho que se toman en serio las advertencias de Putin y lo poco que se toman en serio las advertencias de Netanyahu? Quiero decir, salvando las distancias de lo que significa y lo que simboliza todo esto, al final, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza ahora mismo está pasando en el Mediterráneo, es el Mediterráneo Sur, y implica buena parte también incluso de los países mediterráneos. Afortunadamente la ayuda, por ejemplo, española humanitaria ha llegado a Gaza hace nada. España es uno de los pocos países que se ha posicionado de forma clara y obvia con respecto a básicamente lo que está ocurriendo a nivel de que es una catástrofe humanitaria. Pero como es de obvio, ¿no?, que por supuesto cuando alguien amenaza con seguir ocupando espacio en territorio ilegítimo, se toman medidas para enfrentarlo. Yo no creo que el diálogo pacifista sea lo que vaya a servir en este caso, ¿no?, con Putin. Sin embargo, creo que hay que intentar avanzar hacia el desarme, sobre todo porque lo más probable es que existan más Netanyahus, más Putins entre medias que vayan a usar su poder para imponer como el miedo, ¿no? Porque es lo que ha impuesto un poco, y creo que en Europa la sensación de los cercanismos es muy potente. Lo que está más cerca impacta más, es normal, es humano. Pero
¿Cómo es de contradictorio también querer escuchar las amenazas de uno y no querer escuchar las amenazas de otro? Y lo pregunto totalmente como una opinión abierta. O sea, el aumentar puede ir por partes. Lo de Netanyahu, desafortunadamente, y creo que es importante decirlo, es que tenemos que hacer un alto al fuego inmediato para acabar con el desastre humanitario de Gaza. No me lo puedo. Yo cuando vi los vídeos de los aviones americanos soltando comida en Gaza, me pareció un poquito loco, ¿no? Que la capacidad, la fuerza, el poder económico, militar de Estados Unidos no sea capaz ni siquiera de hacer un alto el fuego, de convencer a Israel que se está equivocando y de ayudar a la población palestina. Un actor tan fuerte como Estados Unidos no es capaz de ayudar al pueblo palestino y tiene que, de la manera diplomática, no puede hacer nada. Y tiene que llegar y enviar aviones de alimentos a la población que se está muriendo de hambre. Me parece muy fuerte. Mientras vota en contra del alto al fuego en el Consejo de Seguridad. Es como robar con los ladrones y llorar con los dueños de la casa. Se dice en árabe, es un proverbio en árabe. Es muy loco pensar que eso está pasando, ¿no? Y las imágenes que nos llegan. Y desafortunadamente, por ejemplo, el número de muertos que hay en Gaza en civiles son números que nos facilita Hamás, ¿no? El gobierno establecido en Gaza. Claro, dicen, bueno, es que no tiene ninguna legitimidad. Pero es que tampoco me dejas mirar si la gente que muere en las calles son civiles o son militares. No deja entrar a periodistas para que puedan verificar lo que está pasando realmente en Gaza. Y sin embargo se ha tildado de la democracia de Medio Oriente, ¿no? O sea, al final tiene esta cosa de cómo puede ser que ofenda tanto que en países árabes la prensa esté mucho más restringida y sin embargo cuando se trata de pedir que los observadores internacionales y que los periodistas puedan entrar en la frontera no se hace, ¿no? ¿Con qué crees que tiene que ver? ¿Por qué no se permite? Es una pregunta que me gustaría saberla, pero entiendo que es más del poder diplomático que tiene Israel. O sea, tiene un poder tan fuerte que cualquier decisión que tome no puede ser dudado. Y de alguna manera yo me pongo en la situación vamos a poner en la situación de Israel. Está siendo atacado ¿Fue atacado el 7 de octubre? El 7 de octubre. Y el 7 de octubre pues intentó acabar con aquellas fuerzas que cometieron el atentado terrorista en suelo israelí. Lo entiendo. Ok, ataca al grupo terrorista. Pero lo que no puedes hacer es castigar a toda una población como consecuencia de aquellos ataques terroristas. No tiene ningún sentido. Y hay una imagen que me gusta mucho. ¿Has intentado alguna vez, no va a sonar bien ahora, pero has intentado alguna vez coger un animal pequeño, arrinconarlo, o mejor, ¿has visto alguna vez cómo cuando un grupo de leones ataca a un ñu, el ñu, al verse rodeado, se da la vuelta y ataca a los leones? Lo mismo pasaba un poco en el ejército cuando uno entraba a un edificio. Si la fuerza era desproporcional, nosotros siempre le dejamos una salida al enemigo para que pudiera escapar, porque si tú encerrabas al enemigo, lo que hacía era que se enfrentaba hacia ti. ¿A dónde voy con esto? Que siempre tienes que darle una salida al grupo terrorista, aunque sea diplomático. Tú no puedes acabar con alguien aniquilando completamente todo lo que le rodea. Porque si no, lo que le estás haciendo es dando la alimentación, vas a atacar enfrente, te va a atacar y te va a hacer daño. Entonces, la mejor manera de Israel para acabar con Hamás es ayudar a los palestinos a formar un Estado. Esa sería lo ideal. O sea, tener esos dos estados, Israel-Palestina, sería la solución para acabar con Hamás, porque le acabas los argumentos al grupo terrorista.
Y acabas con, básicamente, esta desproporcionalidad, ¿no? que estamos viendo, y que el otro día me pasó una cosa que fue bastante... No, sentí que no sabía bien si estaba deshumanizando o no, pero salieron las cifras de los niños ucranianos que habían muerto desde el comienzo de la guerra, y la cifra está en 500 personas, 500 niños. Y con todo esto que estamos viviendo, que 500 niños es una auténtica barbaridad, 500 niños es una masacre, me pareció poco, en el sentido de estamos asistiendo a una probablemente de las cosas más graves que creo que en nuestras vidas vamos a ver, ¿no? No pasó ni en Irak, no pasó en Afganistán, ni siquiera, no pasó en Kosovo. Estamos hablando de una comparación de cifras y de víctimas muy graves, y yo quiero saber, tú que sabes lo que pasa después de las guerras, porque cuando, por ejemplo, llegas a Afganistán, las 2 guerras ya han pasado, sobre todo la guerra que deja en una situación tan terrible a Afganistán. Esto acabará. Yo pienso, creo y sé que acabará. Durará mucho tiempo, pero acabará. Y me gustaría saber qué crees que pasará cuando esto acabe. ¿Qué pasará con el terrorismo? ¿Qué pasará con quienes se quedan, o sea, con quienes vivirán? ¿Y qué pasará con los niños que mañana serán los adultos? Voy a responder pregunta con más preguntas. Vale. Después de 20 años de guerra en Afganistán, ¿solucionamos? ¿Acabamos con los talibanes? No. Volvieron al poder. Volvieron al poder. ¿Cuántos años lleva intentando Israel luchando contra fuerzas terroristas en Palestina? Desde que ocupó ilegalmente Palestina en 1947. Entonces, no entiendo cuando las personas piensan o los estados piensan que la solución es acabar con un grupo terrorista, es acabar con todo, porque lo que estás haciendo es alimentarle, dándole argumentos, lo que estás haciendo es que crezcan. Y tú no puedes hacer esto si quieres realmente tu objetivo es acabar con un grupo terrorista. Y lo volvemos un poco al principio del todo, que siempre tienes que tener la mano derecha, que es la mano fuerte, el ejército, y luego la mano izquierda, la mano diplomática, la de cooperación, la de ayuda. Porque si tú solo tienes la fuerza de la mano derecha, lo que vas a hacer es alimentar ese odio, ese terrorismo, que al final nos llega a nosotros también, en menor medida, pero nos llega. Y llegará, para desgracia de todos, porque la impunidad es un relato que se hereda, y los niños de hoy mañana serán adultos con ideales. No puedes alimentar el odio a través de la guerra. La guerra tiene que ser una herramienta para llegar a la paz, pero lo que está haciendo es una herramienta para crear odio. Bueno, me parece importantísimo que quienes habéis estado y reconocéis los principios cooperacionistas humanitarios más básicos estéis formando parte de proyectos políticos, porque tengo muchas veces la sensación de que quienes acceden a la toma de decisión política, y a menudo lo hacen sobre defensa, a menudo lo hacen sobre lo que implica llegar a un país que no es el suyo y empezar y desarrollar una misión, no conocen el valor de la implicación social, de la implicación política, incluso personal, que tiene para la misión en sí, y luego cada uno de los civiles que están en contacto con ella. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena por, dentro de todo lo que significa el constructo del militarismo en el mundo que tenemos hoy en día, tener una visión tan afable del mundo a poder crear, incluso si no estamos de acuerdo, porque eso creo que es lo de menos en esta conversación. Y no soy el único dentro del ejército. O sea, yo dentro del ejército tenía compañeros que ayudaban constantemente. Te hacía un poco el ejemplo de los niños, ¿no? Querían ayudar a la población. Hay mucho militar, aparte de un poco de las generalidades, la visión que tienen los civiles sobre cómo es el militar, pero por lo general un militar quiere ayudar a la población. Hay unos que son un poquito más nacionalistas excluyentes,
hay muchos pensamientos, pero en general, en líneas generales, yo conozco militares que realmente quieren ayudar a la población, y la manera de hacerlo es poner a sacrificio sus vidas, que es algo que es un sacrificio que muy pocas personas están dispuestas a hacer. Sacrificar sus vidas por ciudadanía es uno de sus mayores sacrificios. Y yo creo que escuché alguna vez esta frase, no sé de quién es, pero las personas que quieren menos la guerra son los militares, porque son los que realmente sufren las consecuencias de la guerra. El ver tus compañeros morir, el que posiblemente quedes con algo mutilado, con algún trauma psicológico, físico. No vemos las consecuencias de lo que está pasando, de realmente lo que pasa detrás de las líneas en Ucrania, a consecuencias de la guerra en las trincheras. Bueno, y en el caso, por ejemplo, hemos visto que muchísimos soldados israelíes los últimos años se han suicidado, incluso soldados también estadounidenses después de la guerra de Afganistán. Quiero decir que hay unas repercusiones en la salud mental que son bastante graves y que a veces no permiten humanizar del todo por el relato americanizado también de lo que significa eso. Te voy a dar un dato. El suicidio dentro de los militares americanos se cobró más vidas que los propios talibanes en Afganistán y en Irak. Porque lo horror que tuvo que ser también estar bajo las órdenes americanas. Por las consecuencias de la guerra. Consecuencias de la guerra. Sí. Y sobre todo porque creo que si tenemos misiones más de más cooperación internacional, eso significa que sí que existe un modelo de ejército que, si no queda más que tenerlo, al menos que sea un ejército humanitario y que sea un ejército que tenga la capacidad de hacer al final del día un análisis como el que tú has hecho sobre cuál es la función en el exterior de una misión como la española. Y eso creo que es muy importante y creo que es muy relato que tiene que llegar a otros sitios, sobre todo para entender que hace falta profesionales dentro de una parte tan importante de nuestra sociedad que estén comprometidos con esos valores humanitarios. Pero es importante alimentar a esos profesionales. O sea, por ejemplo, el trato que tiene España hacia los militares, acabando sus contratos a los 45 años, o no invirtiendo lo suficiente dentro del ejército, que muchas veces la gente piensa, no, es que el PIB de defensa es muy alto, deberíamos dedicarlo a educación, pero la mayor parte del presupuesto en defensa se va al sueldo de los militares, y el sueldo de los militares es bajísimo. O sea, hay militares que viven con el día a día y sacrifican mucho sus vidas, y es una profesión que, dependiendo de la unidad, pero pones en constante riesgo tu vida, incluso entrenando. Hace unos días tuvieron que evacuar a unos militares por hipotermia y fueron ingresados en el hospital. Dos militares murieron hace un mes por ahogarse. Es una profesión muy sacrificada, con muy poco dinero, porque no te damos mucho dinero, ni siquiera a los oficiales, y es importante reivindicar que tenemos que invertir en ellos. En la industria de defensa también, pero más unificada. Pero en los militares tenemos que ayudar a que tengan una vida en condiciones. Y este sacrificio que ahora se transporta a la política, ¿qué auguras a este nuevo, a este paso político tan grande, ¿no? Que pueda suponer también entrar a formar parte de, después de las elecciones europeas? O sea, ¿cuál es el reto, ¿no?, de hacer este cambio también tan grande para volver a estar también al servicio? O sea, algo que me enseñó el ejército era que las cosas se hacían trabajando, y independientemente de las consecuencias que tenga o de cuál sea el resultado en las elecciones, seguiré trabajando y seguiré por un proyecto, ni siquiera para poder conseguir algo, porque creo que en mi visión idealista el objetivo es demasiado ambicioso, pero sí poner el escaño a los que vienen, a esa futura generación, pensando yo cuando ya sea mayor, imagínate, en lo poco confiado que soy, pero poniendo el escalón a la generación venidera, para que esas personas tengan las herramientas suficientes de lograr el objetivo, de llegar a cumplir con una sociedad plena en donde todos seamos libres de disfrutar de nuestras vidas, de no tener que pensar en problemas, de tener el dinero suficiente para vivir el día a día,
no sé, hay tantas cosas que uno puede disfrutar de la vida y que quiero que toda la sociedad, independientemente de tu nacionalidad, la pueda disfrutar. Me gustaría que todo el mundo fuera feliz. Y tienes también un rol muy importante en tanto que eres un español de un origen distinto que, sin embargo, se compromete con una política europea y eso es muy importante de cara también a darle una voz a personas que no necesariamente tienen un background completamente español y que en este caso yo creo que aporta y que suma para demostrar también que hay referentes que no necesariamente solo están vinculados a este país, sino que forman parte de, bueno, de toda una nueva generación de gente joven. No sé, me da un poco de cosa cada vez que me dicen que podría ser un referente o que es como la misión del político, porque es algo grande y que no tenía yo pensado, porque no me gusta tampoco. Y sin embargo no existe no existe otro como tú, en sentido más pleno de la representación política, entonces es importante. Sí, o sea, para mí es donde haga falta. O sea, yo soy voluntario para cualquier cosa. Yo donde me Y no necesite... dices, yo me uno a un bombardeo porque está feo que lo digas. Pero podría hacer, es bueno. Muchísimas gracias. A ti no. Esto es todo. Nos vemos muy pronto y hasta luego.